Hoy nos encontramos con Luis David Gómez, microbiólogo colombiano con alto conocimiento en temas de biotecnología e investigador de un tema conocido como polihidroxialcanoatos o bioplásticos. Muchas gracias por recibirnos también. Antes de poder definir qué son los polihidroxialcanoatos, ¿podría darnos una pequeña idea acerca de lo que es la biotecnología? ¿Dónde nace? ¿Cuál es su alcance en la sociedad? ¿De qué se trata este tema que no es tan divulgado realmente? Bueno, la biotecnología básicamente es el uso de células, imagínate células animales o células vegetales o microorganismos para obtener de ellos algún provecho. Le voy a colocar un ejemplo para que me entienda la idea. La insulina, ¿sí?, es una molécula importante en el ser humano que regula la concentración de azúcar en la sangre. Hay personas que sufren de deficiencia en la insulina, los diabéticos. Antes se obtenía insulina de algunos extractos de tejidos animales, principalmente el cerebro, y era un proceso bastante complejo. Cuando se descubrió, se conoció la información genética, es decir, el ADN, la información genética que dice aquí se produce insulina, identificaron ese fragmento de información genética en el humano que decía esta información genética dice produzca esa insulina. Lo que se hizo con la biotecnología fue tomar ese fragmento de información genética y colocárselo en un microorganismo, a una bacteria. Como crece mucho más rápido y es más fácil de cultivar, usted en cuestiones de 24 a 48 horas tendría cantidades de microorganismos, todos con la información adentro que diga produzca insulina, y de esa manera se obtiene una insulina mucho más barata, pues en mayor volumen y mucho más barato que el proceso tradicional. Entonces la biotecnología lo que busca es eso, es utilizar células para producir algo a beneficio del hombre. Eso es apenas un ejemplo todo lo que puede hacer. De todas las cosas que la biotecnología actualmente hace. Pero preguntas que cuándo nace la biotecnología. La biotecnología casi que va ligada al descubrimiento de la molécula, el ADN, que es la estructura básica de la vida. Cuando se conoció que el ADN tiene información genética que se transmite de generación en generación a otras células y que esa información genética está fragmentada en genes, poder saber qué significa cada gen y poder expresar lo que es el término adecuado, expresar la información de ese gen, es cuando básicamente nace la biología molecular. Biología molecular y biotecnología quedan muy ligadas. ¿Y la biología molecular qué es? Coja y manipule, o la ingeniería genética, la biología molecular manipule el ADN para producir algo. David, ¿por qué cree que la biotecnología no tiene tanta divulgación como debería tener? Yo creo que depende el área en el que uno se desempeña. Digamos, estudiantes en el área de ciencias, profesionales involucrados en el área de ciencias, pues tienen acceso a mucha información científica donde la biotecnología se difunde. Quizás a veces sea que el llegarle a la población, digamos al resto de la población normal, en un lenguaje muy alto, hace que la cosa sea difícil. Tratar de llevar la información, quizás en experimentación, a un lenguaje coloquial o cotidiano, hace que sea difícil. Pero yo sí creo que la información sale en periódicos, en revistas. La cuestión es cómo le llega al lector y de qué manera lo entiende, que creo que es un poco más difícil. Es bien sabido que en el medio ambiente se encuentra un momento de cambio contundente, que es un momento de cambio total. Y los productos derivados del petróleo son los principales contaminantes del medio. Sí. ¿Desde qué momento se puede empezar a hablar sobre bioplásticos o cómo se llega a la idea de un plástico de ese tipo? Bueno, vamos por varias cosas. Empecemos con el tema del petróleo. Efectivamente, digamos que la industria química o la industria petroquímica ha generado el plástico. El plástico es un derivado del petróleo, pues, ¿sí?, que tiene muy buenas características: resistente, durable, maleable,
barato. Pero ¿cuál es el problema del plástico? El impacto ambiental que este causa. ¿Por qué causa un impacto ambiental grande? Porque la estructura química del plástico es tan compleja que un microorganismo no se lo puede comer. ¿Sí? Por eso son persistentes en la naturaleza. Por eso los vemos ahí ahumados en los rellenos sanitarios y son de muy difícil degradación. Entonces, primero que todos esos compuestos que son de difícil degradación, que son creados artificialmente a partir de las moléculas del petróleo, se llaman xenobióticos. ¿Sí? Compuestos xenobióticos son producidos por el hombre. Y fuera de eso, muchos plásticos son también recalcitrantes, es decir, que prácticamente ni se pueden degradar. ¿Quiénes lo degradan o quiénes los biodegradan? Colocando la palabra bio, pues los microorganismos que tienen una capacidad enzimática, es decir, producen enzimas que pueden romper todas esas moléculas y de alguna manera utilizarlo como su fuente de alimentación. Entonces el petróleo es de muy difícil degradación, luego es persistente en la naturaleza y se empieza a degradar por medio de la luz, por ejemplo, puede haber fotooxidación y va generando otros compuestos que pueden ser inclusive más tóxicos que la misma molécula de plástico original. ¿Cómo se llega al tema de los bioplásticos? Desde el punto de vista de la microbiología, se sabe que muchos microorganismos y particularmente las bacterias pueden acumular en su interior como almacenamiento de energía, de recursos de moléculas orgánicas, estructuras del ambiente. Haga de cuenta cuando usted tiene la alacena de su casa, usted mete allá en la alacena de su casa comida y la tiene ahí en reserva. ¿Sí? Usted solamente saca allá y come, pues tiene la reserva de comida ahí. Muchos microorganismos hacen exactamente lo mismo, almacenan fuentes de carbono del medio circundante dentro de sí y la tienen ahí guardadita como reserva energética. Cuando lo requieran, lo utilizan. Entonces, en el caso de los polihidroxialcanoatos, que es un tipo particular de compuesto que se acumulan, estos en realidad son poliésteres. De pronto usted escucha la palabra poliéster y le suena como a la ropa, ¿sí? Como a las medias. Es básicamente eso. Son cadenas de ésteres, cadenas carbonadas en forma de ésteres muy largas, que las bacterias acumulan en su interior como una fuente de energía de carbono. Entonces ellas toman carbono del medio, lo interiorizan y lo interiorizan en forma de poliéster y lo tienen ahí almacenado para ponerlo fresca. Pero ¿cuál es la situación que se dieron cuenta los investigadores? Que esas cadenas de poliéster que almacenan la bacteria tienen las mismas características físico-químicas de los plásticos. Entonces, tienen las mismas características físicas y químicas de los plásticos. ¿Por qué no inducir entonces a que el microorganismo produzca ese poliéster y luego se lo extraigo y bajo alguna técnica química lo utilizo como un plástico completamente biodegradable? Esa es la razón de los famosos bioplásticos o polihidroxialcanoatos. ¿Qué se necesita para producir ese tipo de plástico? ¿Qué haría falta para poder hacerlo? Bueno, necesitamos primero que todo el microorganismo. ¿Listo? Entonces, la primera fase es identifiquemos el microorganismo que lo hace, porque no todos lo hacen, ¿de acuerdo? Entonces, identificar, en este caso, la bacteria que lo puede producir. 2, hay que darle las condiciones ideales como la materia prima, polihidroxialcanoato. Eso significa que hay que darle unas condiciones que en microbiología se llama de fermentación, las condiciones con fuentes de carbono, de nitrógeno, de sal, de aireación, de pH, temperatura, para que éste produzca lo que nos interesa. Y tercero, que lo que produzca sea en grandes cantidades, es decir, que casi que el peso completo del microorganismo sea ese polímero, para que desde el punto de vista industrial sea rentable. Porque si yo tengo un microorganismo que produce cantidades extremadamente pequeñas, comparado con otro que produce cantidades mucho más grandes, hablando en escala de todas maneras microbiológica, pues es más rentable que más me va a producir. ¿Sí? Entonces a eso le apuntamos, a que tengan esas condiciones para poder producir en gran escala el polímero. ¿Qué viene después? La extracción. Como eso se acumula dentro de la célula, lo que toca hacer ahora es romper la célula. Se rompe la célula, se saca ese polímero y ya por técnicas químicas se hace el moldeado, bueno, hasta que finalmente lo que obtiene básicamente es un cristal, que cuenta con un polvo cristalino que es la fuente del polímero. ¿Este tipo de plástico tiene algún efecto nocivo en los seres humanos o tiene algún efecto tóxico para el medio? No, la ventaja de este plástico bacteriano o bioplástico es primero que todo que como lo produce un microorganismo, el microorganismo lo produce
lo almacena y luego lo utiliza como fuente de energía, entonces es completamente biodegradable. La idea es esa, que sea completamente biodegradable. Entonces, digamos que desde el punto de vista ambiental no tiene ningún problema porque es 100% biodegradable. Es atóxico. ¿Qué significa eso? Que no genera toxicidad en el humano. A partir de esas características, sobre todo la segunda, se han inventado ya en Europa principalmente estructuras quirúrgicas o médicas a base de ese plástico. Por ejemplo, los catéteres ya se han inventado catéteres con plástico bacteriano. Y cuando digo que son atóxicos es que no generan hipersensibilidad, es decir, que usted no le da una reacción alérgica. Claro, uno a veces le da una reacción alérgica, se le pone la piel de un color rojo, estos no generan reacción alérgica, entonces no generan hipersensibilidad, entonces eso también es una ventaja. Y si son tan buenos, ¿por qué no se producen, digamos, acá en Colombia? ¿O por qué no hay una producción real? La cuestión es simplemente dinero. Si yo comparo un plástico tradicional, imaginémonos una botella de agua hecha con plástico tradicional y una botella de agua hecha con plástico bacteriano, la del plástico bacteriano va a costar 10 veces más que la otra. Eso ya lo hace poco competitivo. O la botella de 10.000. Entonces, eso lo hace más difícil. ¿Por qué es tan costoso? Por lo mismo que le decía, la búsqueda del microorganismo, las condiciones ideales en el fermentador para que funcione, luego la extracción, o bueno, la productividad medida en la cantidad, en miligramos por hora, por litro que produce este microorganismo, la técnica de extracción, cuánto recupero, eso lo hace mucho más costoso. Por eso no es competitivo, tiene su impacto, digamos, desde el punto de vista ecológico, es beneficioso, pero el punto de vista económico pierde puntos. ¿Cómo se llega a hacer una investigación de este tipo? O sea, ¿uno cómo consigue los recursos económicos o financieros para comenzar a investigar sobre este tema? ¿Cómo se logra? Digamos que afortunadamente pues hay entidades del Estado o privadas que patrocinan investigación. Quizás la abanderada, la que todo el mundo conoce, es Colciencias, que facilita dinero para ese tipo de investigaciones. Las instituciones donde uno esté, privadas o públicas, también pueden tener recursos propios para eso. O uno también puede buscar entidades externas, internacionales, para la misma búsqueda de dinero. Ahí lo importante es tener un presupuesto, contar con un dinero para poder empezar a hacer las investigaciones. Pero ¿cómo arranca uno? ¿Por dónde comienza? En el caso de lo que hicimos aquí en la Universidad Javeriana, cuando iniciamos este trabajo, básicamente era la búsqueda de microorganismos nativos del suelo y llegar a ser potenciales productores de estos polímeros. Entonces se hizo lo que en microbiología se conoce como un screening, que es una búsqueda de microorganismos en diferentes ambientes. Entonces fuimos del suelo principalmente, microorganismos del suelo de zona azucarera en el valle. Otros fueron de la zona de los cultivos boyacenses. Otros fueron en zonas del Amazonas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos muestras del suelo, extraemos las bacterias que están allí y luego las ponemos en las condiciones ideales para ver si estas producen o no el polímero y si lo producen, en qué cantidad lo producen. Por ahí es que se comienza, para hacer una búsqueda, porque inclusive ya en el mundo, en el mercado, hay microorganismos que son efectivos para producir ese polímero, pero esos microorganismos son manipulados genéticamente, es decir, le metieron mano a los genes para que sean grandes productores de polímeros. Esa manipulación genética también involucra costos. Si yo puedo buscar microorganismos nativos que sean iguales a esos, pues me ahorré la manipulación genética. Este estudio, ¿dónde se realizó? ¿En qué revista se puede encontrar el artículo? Bueno, nosotros básicamente hicimos unos ensayos preliminares. Estos fueron publicados no en revistas internacionales, sino fueron divulgados en congresos internacionales, dos congresos internacionales de microbiología, uno de microbiología ambiental y otro de microbiología industrial. Pero paramos ahí la línea, no se continuó con ese trabajo. Sin embargo, sí hay gente que sigue trabajando en eso. El Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional, por ejemplo, el IBU, sí ha seguido trabajando con el tema de los biopolímeros. Y nosotros no trabajamos ya porque vimos unos resultados preliminares y nos fuimos por otra línea de investigación. Pero hay algo que sí es importante, y usted lo menciona, y es que lo que no se publique, pues no se va a conocer. Nosotros hicimos unos preliminares y nos seguimos ahí, pero todo lo que uno hace debe ser publicado, ¿sí? Y creo que lo tomamos, retomándolo al principio de la charla,
hay que publicarlo y contarlo de manera que le llegue tanto al investigador que tiene una terminología, un léxico propio, hasta las personas, digamos, del común que no están involucradas en el tema científico, pero que lo leen, saben de qué trata. David, ¿cuál cree que es el futuro de la biotecnología y el futuro de este tipo de plásticos producidos por bacterias? Bueno, la biotecnología del futuro es amplio, cada vez está más desarrollada en países desarrollados y en vías de desarrollo. Después de la biotecnología han entrado al ring, por decirlo de alguna manera, otros términos como el término de la proteómica, que es básicamente el estudio de las proteínas que producen estos microorganismos, y cada vez como que el panorama es más amplio. Con el tema de los plásticos, esa parte es difícil porque mientras no se puedan acercar los valores comerciales del tradicional con el de biotecnología, va a seguir siendo mucho más difícil el mercado. ¿A qué se apunta cada vez más? ¿O a qué le apuntan las grandes empresas o las grandes líneas de investigación en dos países? A tratar de hacer eso, acercar los dos valores, pero básicamente con manipulación genética. O sea, tratan de manipular el microorganismo de manera que sea más productor. Y si es más productor, pueda acercar más los valores para que sean competitivos comercialmente. Bueno, esperemos que estos plásticos dentro de poco tiempo puedan empezar a funcionar. Sí, ojalá los tengamos por acá pronto. Y ya para terminar, una preguntita. Para un científico, para una persona que está siempre en medio de ambientes estériles y en ambientes con silencio y ambientes como controlados, ¿qué puede llegar a considerar bello? ¿Qué es bello para él? ¿Bello? Bueno, eso sí depende de muchas personas, pero yo creo que lo bello del asunto es como los resultados que se obtienen con los organismos que aparentemente pasan desapercibidos o que mucha gente considera que son patógenos o negativos o son benéficos. Miren, la microbiología tiene tanto aspectos positivos como aspectos negativos. Quizás lo más conocido por la gente es que bacterias, hongos, bueno, deterioran los alimentos, causan enfermedades. Entonces el común denominador es que son malos, los malos del paseo. Pero también hay microorganismos que son benéficos. También en los alimentos, en el ecosistema, en la ecología. Y me atrevería a decir ahí, perdonará si suena exagerado, pero si no hubiese microorganismos presentes, seguramente nosotros tampoco estaríamos aquí, porque ellos están involucrados en muchos procesos biogeoquímicos, en muchos procesos de la naturaleza, de los ciclos de la naturaleza, que si no es por ellos no estaríamos acá. El asunto de las basuras, nomás es un ejemplo. Si los microorganismos no degradaran basura, estaríamos tapados completamente de basura. ¿Sí? Entonces lo bello, puede que sí, el ambiente sea muy estéril, muy blanco, muy todos con muchos elementos de protección personal, pero es trabajar con unos microorganismos que son microscópicos, que solo los puedo ver a través de un microscopio, pero que hacen cosas tan grandes que gracias a Dios que estamos acá. Vale, David, muchísimas gracias por la información. Bueno, mucho gusto.